bienvenidos, respetables hermanos y hermanas. Dios bendiga a cada uno de ustedes que gentilmente tienen el gran deseo de estudiar palabra de Dios. Los días miércoles a través del Alumbrador Cristiano transmito a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. También usted puede conectarse en nuestro propio canal www.iglesiadecristo.xyz. De manera que siempre les recuerdo que estamos estudiando la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 123. Lección número 123. Y el tema que vamos a estudiar ahora es un tema único, pero después les daré algunas aclaraciones. El tema es el resto de la historia. Recuerden que nuestro programa se llama Te daré lo mejor y está basado en uno de los dos salmos que expresan de darle lo mejor al Señor. En aquel tiempo los judíos le tenían que dar lo mejor de la cosecha del trigo a nuestro Señor. Entonces, en esa base es que mi esposa y yo decidimos ponerle el título a nuestro programa desde hace más de 5 años. Te daré lo mejor. Este va a ser un examen más cuidadoso del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 25 hasta el 32. Eso es lo que vamos a estar estudiando. Pero antes, por supuesto, pidamos la dirección de nuestro Señor para hacer lo mejor delante de Él y delante de ustedes. Señor Dios Todopoderoso, te damos agradecimiento porque nos permites otra vez estudiar tu palabra, estudiar nada menos que la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ello, Señor, porque tú nos permites que nos dediquemos a esparcir tu palabra, que haya mucha edificación para cada uno de los oyentes, que tú siempre me guíes a través del Espíritu Santo y que la honra y gloria siempre tú la recibas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, es interesante lo que vamos a ver, que usted ni se lo imagina a lo mejor. Lo que hizo Jesús después de que contó su relato acerca de la oveja perdida, la moneda perdida, el hijo perdido, al referir el resto de la historia acerca de un hermano mayor que no se fue de su casa. Fíjense bien, que no se fue de su casa. Y eso es lo que vamos a tratar. El resto de la historia del hijo pródigo que contó Jesús es indiscutiblemente sombrío. Sombrío podemos decir por la actitud que se dio de este hermano del que regresó a casa. Esta parte de la narración fue referida para acusar a los fariseos que habían criticado a Jesús por ser amigo de pecadores. Dice en Lucas 15, 1 al 3, como una referencia de Lucas 15, versículos 15 hasta el 30, que es
el objeto de estudio que estamos teniendo. Leamos estos 3 versos de Lucas 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, bueno, por supuesto que el objeto del estudio no es estudiar esta parábola, sino que lo que vamos a ver, como ya lo he dicho, es el resto de la historia que nos presenta Lucas capítulo 15 y que no deja de poner nervioso al ser el mayor de 2 hermanos. Cuando estaba vigente el Antiguo Testamento, el hijo mayor heredaba el doble de lo que heredaba el menor. Dice Deuteronomio 21:17, y póngale cuidado a esta lectura. Dice: más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la primogenitura. Ustedes pueden notar que el hijo mayor era el hijo de la aborrecida, o sea, ya no la tenía como esposa, pero sin embargo, por haber sido el primer hijo que él engendró, que donde él tenía todo su vigor, a él le correspondía la doble herencia. Aparte de esto, ser el mayor no significaba gran ventaja. A menudo se esperaba más del mayor, y es difícil vivir cumpliendo tales expectativas. Según los estudios sociológicos, el orden en que nacen los hijos pueden afectar la personalidad de estos. Bueno, y esto se ve y se hace más notorio en matrimonios que tienen una gran cantidad de hijos, que tienen no solo 4 hijos, sino 6, 8, 10 hijos. Es todavía, en cierto modo, mucho más problemático. Francamente, la mayoría de los hermanos mayores bíblicos no fueron muy agradables. ¿Por qué expreso esto de que no fueron muy agradables? Bueno, tenemos la excepción, la notable excepción que se da en el caso de Jesús, que tuvo hermanastros y hermanastras más jóvenes. Ahí se ve claramente esta situación. El hermano mayor, por ejemplo, Caín mató a su hermano menor, Abel. Esto lo ve usted en Génesis 4. También el hermano mayor, Esaú, carecía de sentido real de los valores. Esto usted lo ve en Génesis 25, 29 al 34. Uno de los hermanos mayores de David hizo pasar un mal rato a este. Primero Samuel 17, 28 nos narra esto. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, había causado un problema, pues.
Cuando yo estaba estudiando esto, yo estaba meditando acerca de mi hermano mayor, porque nosotros fuimos 4 más 1 de crianza, 5 solo hombres, y recuerdo que cuando a fines de año, aquí las vacaciones escolares son los meses de noviembre y diciembre y parte del mes de enero. Hoy creo que las han reducido un poco más, pero antes era casi 2 meses y medio las vacaciones escolares. Bueno, mi mamá le decía al hermano mayor, mayor que yo, 8 años, y eso ya es una gran diferencia. Y él era bastante intelectual, era bastante dedicado a los libros. Y le decía a mi mamá, déjamele tareas a Mario y Alex, o sea, Mario, mi hermano anterior. Y si no cumplen con ellas, te autorizo que los penquees. Penquear es un lenguaje bucólico aquí en El Salvador, o sea, equivalente a castigar. Y evidentemente nosotros, como niños, no hacíamos las tareas, y el primer día que se dio esto, nos pidió revisión de las tareas, y claro, no teníamos nada. Y a mí me da risa que se sacó el cincho, o el cinto, como dicen los mexicanos. Y la expresión de él fue esta: hoy me voy a desquitar todas las que me han hecho ustedes. O sea, esa actitud del hermano mayor, hermanos, yo creo que usted a lo mejor la ha vivido en su vida. Muchas veces los padres, yo creo que hoy ya no lo hacen como lo hicieron en antaño, de darle autoridad muy fuerte al hermano mayor, pero el hermano mayor se desquitaba muchas cóleras con sus hermanos menores, y eso fue lo que hizo nuestro hermano. Nos dio una penqueada buena, pero desquitándose la cólera que él tenía con nosotros por cuestiones de hermanos, ¿verdad? Esa es la situación. O sea que en aquellos tiempos, y aún en nuestras, hace un siglo por decirlo así, ser el hermano mayor era en cierto modo ventaja, pero en cierto modo se tomaba una autoridad que realmente era una autoridad equivocada. Bueno, hay una razón más importante por la que el resto de la historia en Lucas 15 es importante y de ponerle cuidado acerca del hermano mayor. Los versículos 25 al 30 obligan a hacer un serio examen de uno mismo. Puede que a usted que le estoy hablando, mi hermano o mi hermana, si usted es el hermano mayor o hermana mayor, también lo obliguen a hacer lo mismo, si es que a lo mejor usted cae dentro de esta condición. Bueno, es posible irse sin moverse del lugar donde uno está. ¿Por qué le digo? Usted póngale cuidado al verbo ir, conjugado como irse. Es posible irse sin moverse del lugar donde uno está, que es lo que se destaca en Lucas 25 al 30 de Lucas 15. El hermano mayor tenía algunas cualidades buenas. No era rebelde, no se había ido de la casa, y sus padres no tenían que preocuparse por saber dónde estaría por la noche. No era perezoso, había servido fielmente a su padre durante años.
Dice la Escritura que más él respondiendo dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pues, es decir, no era perezoso, porque dice, si usted ve en el versículo 25, dice que su hijo mayor estaba en el campo. ¿Y qué estaba haciendo en el campo? Estaba trabajando, ¿verdad? Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Otra cualidad que tenía él era que no era inmoral. ¿Por qué se dice que no era inmoral? Aparentemente estaba en contra del pecado carnal, porque noten lo que dice en el verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Es decir, esa declaración de consumido tus bienes con rameras, podríamos decir que es una suposición, porque realmente a él no le constaba, pero era natural pues pensar así, de esa manera. De modo pues que es probable que él viviera una vida pura y regida por principios morales. No obstante, también se había ido a su propia provincia apartada. El hermano menor se había ido a una provincia lejana, pero el hermano mayor se había ido a su propia provincia apartada. ¿De qué? De pecado, sin haber salido jamás de su casa. ¿Qué es lo que le quiero decir? Se puede pecar aún estando en casa. La lista que sigue es una serie de comentarios sugeridos y algunos de estos coinciden parcialmente. Yo puedo decir que usted puede imaginarse los pecados más aplicables y amplíolos añadiendo a esta descripción que estoy haciendo. O sea, usted puede ilustrar con las mejores deficiencias en relación a esta deficiencia que el Señor está haciendo, porque lo está haciendo en relación a los fariseos. Entonces, número 1, ¿por qué estamos diciendo que de modo que es probable que viviera una vida pura y regida por principios morales? Sin embargo, se había ido a su propia provincia apartada de pecado, sin haber salido jamás de su casa. Número 1, confiaba en sí mismo como justo. Mire lo que él dice. No, quiero que le ponga cuidado a esta palabra. No habiéndote desobedecido jamás. No habiéndote desobedecido jamás. A veces nos creemos mejores que los demás, porque no hemos cometido los mismos pecados manifiestos de ellos. Se nos olvida que los pecados del corazón condenan las almas tan rápidamente como las condenan los pecados de la carne. Número 2, criticaba con dureza, mejor dicho, a los demás. ¿Por qué? Tu hijo ha consumido tus bienes con rameras. Puede que la acusación fuera cierta, y como lo dije anteriormente, pueda que no. A veces damos por sentado que los demás sean culpables
de lo que nosotros seríamos culpables si tuviéramos la oportunidad. Número 3, no estaba dispuesto a perdonar. Y esto es evidente, por la actitud que él tuvo, él no estaba dispuesto a perdonar. Él no se contentó bajo ninguna condición del regreso de su hermano. Se molestó mucho, no estaba dispuesto pues a perdonar. Número 4, era egocéntrico. ¿Por qué decimos que era egocéntrico? El egocéntrico es una persona egoísta. El egocéntrico es que para él no interesaban los demás. Para él no le interesaban los demás. Al igual que los fariseos, no le interesaban los perdidos. Número 5, él estaba enojado. Ahí usted lo puede constatar en el verso 28. Puede que solo sea imaginación, pero parece que en el mundo hay gente enojada más que nunca antes la hubo. Usted se da cuenta cómo es que los titulares de los periódicos de todo el mundo están cargados de crímenes cometidos por gente enojada, y cómo es que esta gente está pagando esa pena en una cárcel por 20, 30, 40 o más años. Es aconsejable pues que usted explore las raíces del enojo, que realmente no son nada agradable. Bueno, número 6. Fue grosero con su padre al acusarlo de favoritismo. ¿Por qué decimos esto? Yo le pido que en este versículo de los 29 y 30 le ponga cuidado a dos palabras cortitas. Nunca fíjese bien, el pronombre personal posesivo. Nunca me has dado ni un cabrito, pero has hecho matar para él. El artículo personal en tercera persona del presente. Él. Has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Ve? Por eso es que fue grosero con su padre al acusarlo de favoritismo. Yo le voy a poner un ejemplo reciente aquí en nuestra casa. Dichosamente y felizmente, alegremente, por 3 semanas, nuestra hija menor que vive en México, que tiene 2 niños de 8 y 6 años, nos dieron la gran sorpresa de que vinieron a pasar las fiestas de fin de año con nosotros durante 3 semanas. ¿Ve? Durante 6 años no le habíamos visto, por decirlo así, como nosotros deseáramos o deseamos. Evidentemente que la venida de ella iba a ser de una atención especial. Bueno, ustedes saben bien que en El Salvador uno de los platillos favoritos son las famosas pupusas. Y ella es loca pupusas. Yo le dije a mi esposa, mira, como vinieron aquí como a las 3 de la mañana, el desayuno que le vamos a dar a Sarita es pupusas. Y así fue. Y comió pupusas por lo menos las primeras 2 semanas, desayuno y cena. Y claro que esta hija ausente, en vista de que ha hecho su vida en México con su esposo y sus 2 hijos, tenía que ser atendida.
especialmente en relación a las otras dos hijas. Claro, nuestras otras dos hijas no mostraron una actitud como este hijo mayor que estoy aquí presentando, gracias a Dios. Y aún ellas le dieron una atención especial. Que venga al caso la ilustración. Bueno, número 7. Era un ingrato y se quejaba demasiado. Este era un hombre ingrato y se quejaba demasiado. ¿Por qué? Porque no apreciaba lo que tenía. El padre le dice que si aquí lo tienes todo, aquí lo has tenido todo el tiempo, todo ha sido tuyo, has comido de todo lo que hay aquí. ¿Ve? ¿Por qué tenía que quejarse? Él nunca había conocido lo que era mendigar un plato de comida. A lo mejor el hijo que gasta todo, le tuvo que hacer todo esto, mendigar. Él no. Por eso digo que era un ingrato y se quejaba demasiado. Número 8, era severo. ¿Por qué digo que era severo? Porque no era capaz de reconocer a su hermano como su hermano. No lo vio así como su hermano. ¿Por qué? Si usted le pone cuidado a la declaración del verso 30, le dice al padre, tu hijo. El énfasis en el tú. Tu hijo. No le dice mi hermano. Tu hijo. Cuando su hermano se fue de la casa, a lo mejor es probable que dijera para sus adentros, lo que no sirve, que no estorbe. Es como que un dicho común aquí espero decirlo bien, no hace falta el que se va ni el que viene. Esto es realmente lo que a lo mejor él sintió cuando este hermano se fue. Número 9, era envidioso. ¿Por qué digo que era envidioso? Porque realmente yo puedo ver que el padre tenía posesiones. Yo no puedo decir que era un ricazo, un millonario, pero que tenía comodidades porque tenía siervos, tenía ganado, tenía cabras, tenía ovejas. Ordenó que se matara el mejor becerro, más gordo, y cuando ve eso se llena de envidia, pues. Número 10, era un aguafiestas. Yo espero que usted entienda lo que es un aguafiestas. Yo desde adolescente aprendí esa palabra, sos un aguafiestas. O sea, ¿por qué? Porque trató de enfriar la felicidad de su padre. Dice el Proverbio 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando oyó la música, se sintió mal. ¿Y qué pasa? Pregunta, pues, ¿qué pasa? Bueno, ha regresado tu hermano. Bueno, en otras palabras, si hubiera estado a su alcance, hubiera hasta deshecho la fiesta que había por la llegada de su hermano. Número 11, era un agitador. ¿Por qué digo que era un agitador? Porque alteró la armonía de la familia que se regocijaba. ¿Cuántos hijos más habían? No lo dice la Escritura, pero yo no creo que solo fuera el hermano mayor y que había regresado. A lo mejor había 2 o 3 más hermanos y hermanas, como eran la costumbre de hogares numerosos en aquella época. Por eso es que era un agitador, y pues en él hubiera estado, y lo estuvo, pues, alterar la armonía de la familia que se regocijaba. Y número 12, era pesimista. Todos sus pensamientos eran negativos. Si usted lee
Lucas 15, del verso 15 hasta el 30, póngale cuidado que todo lo que usted descubre ahí es pesimismo en la actitud de este hermano mayor. No se ve realmente una buena actitud de él. Era realmente triste esta actitud. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que el hermano mayor tenía un problema de actitud. Una mala actitud, hermanos y hermanas, puede distorsionar el juicio. La reacción del hombre al regreso de su hermano nos lleva a preguntar, ¿por qué se quedó en casa? ¿Por qué fue fiel? Es obvio que se debía únicamente a la recompensa que él esperaba. Aparentemente su motivación para hacer lo bueno era una motivación equivocada. ¿Cuál motivación equivocada, hermanos? La herencia. Y mire, yo se lo ilustro con esto de mi vida de niño, pero ya de un niño que capta. Yo creo que fácilmente andaba por los 10, 11 o 12 años. Mario, mi hermano, a lo mejor ya andaba, porque es casi 3 años mayor que yo. Andaba quizás por los 14, 15 años. Y los fines de año nos mandaban donde unos tíos abuelos. Íbamos a trabajar en la tierra, a cortar frijol y a porrearlo para sacar 20, 30 costales de frijol. Y después nos mandaban a cortar café. Y en la casa donde estos tíos abuelos vivían, habían varios árboles frutales. Y había uno de los tíos que tenía algunos árboles de narces, había uno de granadas, había de mango manila, y este hombre se enojaba en una forma tan dura, que cuando se le cortaba un mango, que cuando se le cortaba una granada, se enojaba tanto porque todo lo quería para él. La cosecha de nances, una vez nosotros, mi hermano, nos levantábamos a las 5 de la mañana, y cuando ya íbamos a recoger los nances que caían durante la noche, ya no había nada. Le dije un día a mi hermano, mira, levantémonos a las 4 de la mañana. Y así lo hicimos. Y cuando fuimos a las 4 de la mañana, ya no había cosecha de nances. Era un hombre realmente que todo lo quería para él. Pues, ¿por qué estoy ilustrando esto? Porque el hermano mayor tenía este problema de la avaricia. Es obvio que se debía únicamente a la recompensa que esperaba. Quería que todo le quedara a él. Aparentemente su motivación, pues, para hacer lo bueno era esa motivación equivocada. Pueda que perdón, hermano. Pueda que esta región más sombría del carácter del hermano mayor jamás hubiera aflorado si su hermano no hubiera vuelto a casa. A veces se presentan situaciones en la vida que sacan a flote lo más terrible de nuestro carácter, y de este modo aprendemos una lección de humildad. Pero ahora quiero que veamos otro punto, hermanos. ¿Cuál es ese punto? Para volver, y póngale cuidado al verbo volver. Para volver es necesario dejar atrás el orgullo. Porque este es otro de los pecados muy fuertes en el ser humano.
Y aún dentro de la iglesia hay hermanos orgullosos, hay hermanas orgullosas. Yo recuerdo que cuando estuve de estudiante en Sunset e iba a una congregación, había una esposa de un predicador que las veces que visité esta iglesia, si la pude saludar una vez fue mucho. No permitía ella que se le diera un saludo. Qué feo es esa actitud en la hermandad. El orgullo es un pecado que le puede destruir su alma, mi amado hermano y hermana. Entonces, para volver es necesario dejar atrás el orgullo. El Padre había sido misericordioso con el pródigo que volvió. Ahora era misericordioso con su hijo mayor. Quizá a lo mejor, si yo hubiera estado en esta situación, yo hubiera sido severo diciéndole: ingrato, deja de actuar como un niño. Si mis dos hijas que están acá hubieran tratado mal a mi hija que nos vino a visitar por 3 semanas, yo no dudo que las hubiera exhortado muy fuertemente. Por eso, ingrato, deja de actuar como un niño, deja de andar con cara mustia. Cara mustia es cara marchita, cara cambiada. Y entra a la casa. Entra a la casa y gózate con todos nosotros. Gózate con tu hermano también. En lugar de hablar así, el Padre le habló con paciencia. No quería perder a otro hijo. Las palabras del Padre fueron breves, pero resumen los cambios necesarios que debemos hacer para deshacernos del síndrome del hermano mayor. Como ya se dijo anteriormente, estas solo son sugerencias concebidas para estimular, hermano y hermana, sus pensamientos en relación a los versículos 31 y 32. Amplíe sus ideas, añada a las escrituras que correspondan. Es aconsejable pues que usted establezca una correlación entre las listas en los 2 puntos principales que aquí he venido tratando. Y quiero decirle por último lo siguiente. Primero, considere cuántas bendiciones tiene, porque en Lucas 31 se ve la presencia de Dios. ¿Por qué se ve, hermanos y hermanas, la presencia de Dios? Le dice el Padre: tú siempre estás conmigo. Y por eso le repito, si Él le dice: tú siempre estás conmigo, ahí están los costales de trigo, ahí están los costales de maíz, ahí están los costales de frijoles, ahí están los becerros, ahí están las cabras, ahí están los bueyes. Esa es la presencia de Dios. Y los muchos presentes que Él da, le dice el Padre: todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Por eso le digo, considere usted cuántas bendiciones tiene. Número 2, reconozca su parentesco. Usted sabe que estamos relacionados con todos los pecadores. Estamos relacionados con los hijos fieles de Dios por medio de Cristo. Estamos relacionados con todos los pecadores que no han buscado la salvación por medio de Adán. Además, todos tenemos en común a un mismo Padre. Si el mundo quiere que nuestro Padre Celestial realmente quiera que sea su Padre, entonces reconozca su parentesco. ¿Por qué? Porque en esta frase que dice el hermano mayor es una frase despectiva. ¿Cómo le dice? Este tu hijo. Es despectivo. Ni siquiera le dice: este mi hermano, este tu hijo.
debe dar paso a este mi hermano, pues en otras palabras. Y número 3, cultive su compasión. ¿Por qué le digo que cultive su compasión? El Padre dijo que era necesario hacer fiesta y regocijarnos. El Padre, cuando regresa a aquel hijo, no lo ve en una actitud de molestia, no lo ve con esa actitud, lo ve con la mejor actitud de que aquel hijo ha regresado. Si el hermano mayor hubiera tenido la actitud de vida, él podía haber estado sentado a la mesa disfrutando la música y comiendo carne de primera calidad. Pero en lugar de esto, estaba de mal humor en la penumbra. No tenía el fruto del Espíritu. Lo que dice el apóstol Pablo, en Gálatas 5, 22 y 23. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos y hermanas, cuando se posee ese fruto en nuestros corazones, la mayoría de los problemas de relaciones interpersonales se resuelven. En conclusión, quiero decirles lo siguiente, hermanos. ¿Qué sucedió con el hermano mayor? Obedeció él a su padre y entró en la casa para unirse a la celebración. Jesús no lo dijo, porque no era el punto dejar claro esta situación para el Señor Jesús. Es difícil cambiar cuando uno es un hermano mayor espiritual. Yo lo relaciono esto en el sentido de que el Señor a mí y a muchos hermanos nos usó como hermanos mayores espirituales por haber obedecido. Ya hoy voy este año sobre los 58 años de los primeros cristianos aquí en El Salvador. En ese sentido yo me puedo considerar el hermano mayor espiritualmente hablando, y ojalá que de este hermano mayor espiritual que les está hablando usted aprenda lo mejor a través de los mensajes que le doy. El propósito de Cristo era acusar a los fariseos, y la mayoría de estos no cambiaron. No obstante, algunos sí lo hicieron. Yo le voy a poner al menos 3 o 4 ejemplos. Miren lo que dice Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 23:6 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz al concilio. Y miren lo que dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Había cambiado Pablo, sí o no? Claro que sí. Hechos 26:5 dice: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Haciendo él un análisis de lo que había sido en relación al cambio que él había tenido. Y por último, Filipenses 3:5 dice también el apóstol Pablo: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. ¿Por qué está diciendo esto, hermanos? Porque él
había cambiado. Entonces yo quiero terminar diciéndole a usted esta frase. ¿Cuál frase? En base a todo lo que usted ha escuchado en este sermón de esta tarde. De modo que hay esperanza. De modo que hay esperanza. Sea que usted o yo hayamos tenido esta mala actitud contra mi hermano, mi hermana, no solo sanguíneamente, sino esta actitud contra mi hermano en Cristo Jesús, mi hermana en Cristo Jesús, usted puede cambiar y decir, con la ayuda de nuestro Señor, de modo que hay esperanza. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Yo estoy pensando en un mensaje, no es mío, pero que me identifico mucho con el contenido de este mensaje. No sé si lo voy a dar los días miércoles, a veces quisiera darlo el día domingo, pero sé que el día domingo muy pocos hermanos escuchan y yo sé que la audiencia de este día es mayor, pero estoy pensando y yo voy a, con la ayuda del Señor, voy a pedir la dirección de Él para ver qué es lo que decido para el siguiente estudio en relación a la palabra de nuestro Dios que siempre les presento. Que Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas. Que Dios sea con cada uno de ustedes y que siempre ustedes muestren su interés en el estudio de su palabra y sobre todo que nos ayude a tener las mejores actitudes, de tal manera de decir, de modo que siempre hay esperanza. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por haberme permitido presentar este mensaje. Que Dios nos ayude, Padre Eterno, que Dios nos ayude a que no caigamos en situaciones tan anómalas en el sentido espiritual. Sobre todo no tener la actitud negativa del hermano mayor, la actitud negativa de los fariseos. Que seamos lo mejor delante de ti, siempre poniéndote a ti en primer lugar y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por ello. Todo lo hacemos en el gran nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.